tema de Lucas. Mi sermón de hoy se llama El milagro de la salvación. Se llama así, el milagro de la salvación. Y vamos a estar ubicados en Lucas 19, versículo 1 al 10. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y quiero introducir con una frase de A.W. Tozer. Es mi escritor favorito. Es un escritor, nació en 1897, murió en 1963. Uno de los predicadores y teólogos más prominentes del siglo XX, que realmente cuestionó profundamente mucho de lo que el cristianismo era en su época. Se había desviado bastante y creo que seguimos en la misma tónica. Y mucho más profundamente, él predijo toda esta situación que vamos a estar viendo actualmente de mega iglesias, de acudir a las emociones, de un excesivo énfasis o un hiperénfasis en los dones, en los carismas, y en lugar de enfocarnos en el evangelio. Entonces, si quieres leerlo, él tiene libros muy buenos. A.W. Tozer se llama. Y la frase me impactó mucho porque dice: nadie busca a Dios sin antes haber sido hallado por Él. Su búsqueda comienza porque ya Dios lo trae de la mano. Vamos a Lucas 19. Lucas 19. Dilo. Espero que se ubiquen. Versículo 1. Dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Esta escritura la usan mucho los teólogos de la prosperidad para pedir la ofrenda. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Interesante, ¿no? Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como les decía la semana pasada, personalmente creo, y no estoy solo en esa convicción, de que el versículo 10 del capítulo 19 es el tema del libro de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este, en esencia, es el tema de Lucas. Por eso nuestro tema de el Evangelio del Salvador. Porque el tema del cristianismo es salvación. El tema del cristianismo no es otra cosa distinta. La misión de Jesús tiene que ser la misión de la iglesia. La misión de Jesús fue: he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Si la iglesia tiene una misión distinta a esta, entonces ya no es la iglesia, es otra cosa diferente. La misión de la iglesia es predicar el mensaje del evangelio de salvación.
En las partes finales de los evangelios, en Marcos, en Lucas, Mateo 28, 18 al 20, la Gran Comisión, queda claro que la misión de la iglesia es esa: llevar el evangelio. Mateo 24, 14: y este evangelio se predicará a todas las naciones, y una vez sea predicado, llegará el fin. Luego Mateo 28, 18 al 20. Tenemos la terminación, final de Marcos 16, el final de Lucas, que básicamente son la misma cosa. La misión de la iglesia tiene que ser la misión de Jesús. Esa es la misión de la iglesia. No solamente corporativamente hablando, sino individualmente. De hecho, el tema nuestro del próximo año va a ser ese. En esto nos vamos a enfocar. Llevar el mensaje del evangelio, llevar la salvación. Porque esa fue la misión de Jesús. Si como iglesia nos planteamos una misión diferente a esa, dejamos de pensar como Jesús pensó. Porque esa fue su agenda. La agenda de Jesús no fue hacer rico a nadie acá. De hecho, llamó a la gente a vender todo lo que tenía y a deshacerse de sus bienes. Muchos teólogos de la prosperidad piensan que la parábola del joven rico es simplemente una hipérbole de Jesús. Es decir, una exageración. No, lo que Jesús le dijo a ese joven fue literal. Vende todo lo que, regala todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Hoy, la agenda del cristianismo es distinta. La agenda del cristianismo contemporáneo es hacerse rico, buscar las riquezas de este mundo, cuando Jesús pensó distinto. Ahora, ¿de qué debemos ser salvos? Porque también se puede abrir esa pregunta. ¿De qué debemos ser salvos? Y es algo que hoy tampoco se anuncia, se predica, se habla. Y no entiendo por qué. La verdad no lo entiendo. Si ese es el mensaje del evangelio. Piénsalo. Si Jesús murió de la forma que murió, encarnó, o sea, ¿qué necesidad tenía Dios de encarnar en un ser humano si venía solamente a que los hombres tuvieran plata? O sea, si ese es el evangelio, pues mejor creo en el Islam, en otra cosa diferente. Pero piénsalo, ¿por qué Dios se toma el trabajo de encarnar en un ser humano con todas las implicaciones que eso tiene? Si lo que vino a predicar realmente no es importante, no es trascendental, no es crucial, no es clave, ¿de qué nos vino a salvar? Dos cosas. Uno, de la ira de Dios. Y dos, del pecado. De esas dos cosas. Romanos 5:8 habla de eso. Quiero que vayamos allá antes de continuar. Dinos. Romanos 5:8. Versículo 10, vamos a ir. Sí, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Perdón, 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. 5, 9 y 10. ¿De qué vamos a ser salvados? ¿O de qué vino a salvarnos Cristo? De la ira, del castigo. Eso es verdad. Eso es cierto. Eso va a suceder. No entiendo por qué cuesta tanto y genera tanto problema decir eso. Si a la larga de eso se trata el evangelio. Ser salvados, ser rescatados, ser reconciliados con Dios. A eso vino Jesús. Piénsalo, si eso no fuera tan importante, si no fuera determinante, si no fuera crucial, si no fuera nuclear en el evangelio, ¿por qué Jesús
¿por qué Dios se tomó el trabajo de hacer todo esto? De poner a su hijo en una cruz. ¿Para qué? Esa es la única razón. Ser salvados. El mensaje del cristianismo es salvación en la persona de su hijo. Y hoy vemos una historia muy interesante. Y el tema básicamente de esta historia es la declaración por parte de Jesús de su misión de buscar y salvar al perdido en la persona de Zaqueo. Es interesante. Todo esto se aplica a una persona en este contexto particular. Un jefe de cobradores de impuestos. Un caso, como cualquier otro caso, realmente perdido. Porque Zaqueo estaba perdido. Ahora, ¿cómo aplica la historia de Zaqueo a la salvación de todos los hombres? Lucas es el evangelio, como les decía al principio, del Salvador de todos los hombres. Sus palabras en el versículo 10 resumen todo lo que es su misión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto no es solamente una aplicación a Zaqueo, sino es una aplicación a todos. Ahora, Jesús hace posible la salvación para todos, pero solamente es efectiva para quien responde al evangelio. El que no responde, obviamente tendrá que responder por no haber respondido al evangelio. ¿Sí? Él hace posible la salvación para todos. Estos mensajes para todos. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos lo conozcan. Es la salvación para todos. Pero solamente para quien responde al evangelio, esa salvación va a ser efectiva. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros aquí. No solamente quienes predicamos el evangelio, sino quienes escuchan el evangelio. ¿Cuál? La de responder al evangelio. Y hoy vamos a ver una historia muy especial, a mi juicio una historia muy hermosa, de lo que realmente significa volverse a Dios. Tenemos que recordar que Lucas y Hechos son un solo libro. Son 2 tomos de un solo libro. Lucas lo escribió para una persona, Teófilo. Entonces, Lucas es el primer tomo, Hechos es el segundo tomo. Lucas es el evangelio del Salvador. Hechos es cómo se desarrolla la salvación en esos primeros 30 años de historia de la iglesia. Ahora, podemos destacar 3 hechos sobresalientes de la misión de Jesús en la historia de Zaqueo. El primer hecho es que Jesús va en busca de Zaqueo. En el versículo 1 al 4, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada de que había 2 Jericós? Bueno, aquí ya queda claro que habían 2 Jericós. Y esta segunda Jericó era la Jericó que había construido Herodes el Grande. Era una ciudad muy hermosa. De hecho, Herodes tenía allí su lugar de vacaciones, como su casa de vacaciones la tenía allí en Jericó. Era una ciudad supremamente hermosa. La habían construido muy hermosa, además de ser muy productiva, muy comercial. Era una ciudad muy próspera. Habían muchos árboles de sicomoro allí, son como higueras que producen, árboles que producen muchísima sombra. Entonces imagínate esa ciudad con todos esos árboles por toda la ciudad. Era realmente una ciudad muy hermosa, ¿sí? Además sus ramas, las ramas salían desde el piso. Entonces por eso fue que Zaqueo pudo subirse al árbol. Se pudo subir ahí porque las ramas surgen desde el piso, entonces fácil se subió allí. Era una ciudad supremamente hermosa, muy productiva. Ok, Zaqueo vivía en esta ciudad. Ahora Jesús, tenemos que empezar por aquí. Jesús estaba buscando a Zaqueo. Pero ¿cómo sabemos que estaba buscando a Zaqueo? Por lo que dice el versículo 10. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en el desarrollo nos damos cuenta que evidentemente Jesús estaba buscando a Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, aquí es el único evangelio que menciona por primera vez y única, a un
jefe de cobradores de impuestos. Ojo, menciona a los cobradores de impuestos, pero este era el más. Este era el jefe. ¿Sí? Un jefe de cobrador de impuestos. Él compró su puesto a los romanos. Se hizo rico a causa de los abusos cometidos, es decir, cobraban más de la cuenta. Era despreciado y considerado ritualmente impuro por su contacto con gentiles. Era considerado un traidor. Los rabinos de la época enseñaban que sus discípulos no debían comer con esta clase de personas. O sea, era alguien realmente despreciado. Por eso las críticas hacia Jesús. Hendrickson dice al respecto: Zaqueo entonces debe haberse considerado un hombre muy prominente. Había sido puesto a la cabeza de todo el distrito tributario de Jericó y sus alrededores, una de las 3 oficinas de impuestos principales de Palestina, estando las otras 2 ubicadas en Cesarea y Cafarnaúm. O sea, Zaqueo era jefe de esa gran franquicia, una multinacional. Ahí como para que lo podamos entender. Zaqueo era un hombre bastante importante. Claro, eso lo hacía muy importante, muy prominente, pero despreciado, especialmente por su pueblo. Sin embargo, los judíos consideraban a los publicanos, ciertamente incluyendo a los publicanos principales, como traidores y ladrones. Paradójicamente, el nombre de Zaqueo significa el justo. Eso significa el nombre de Zaqueo, el justo. Lo interesante aquí es que tan pronto como Zaqueo sabe que Jesús llega, va en busca de Jesús. Dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Zaqueo quería conocer a Jesús. ¿Pero por qué quería conocer a Jesús? Porque había escuchado hablar de Jesús. Recuerden que la semana pasada hablamos de que la fama de Jesús ya era muy fuerte en Palestina. Todo el mundo quería conocer a Jesús, pero especialmente estas personas, porque si había un público al que Jesús prefería, eran este tipo de personas. Jesús iba a este tipo de personas. Ahora, interesantemente, Jesús también sabía quién era Zaqueo. ¿Se dan cuenta? Y lo vamos a ver más adelante. Zaqueo quería conocer a Jesús. Quería conocer al rabino, amigo de cobradores de impuestos y pecadores que comía con ellos. Jesús quería conocer a ese hombre. Zaqueo, quería conocer a Jesús, al rabino, al famoso rabino que se sentaba a comer con gente impura. Recuerden, un rabino tenía prohibido comer con publicanos, con pecadores, y menos con prostitutas, y menos ser tocado por mujeres de mala calaña. O sea, un rabino se cuidaba de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si él tenía contacto con estas personas, podría ser considerado impuro. O sea, la situación, quiero que la entendamos, era bastante tensa para Jesús como rabino. Sin embargo, a Jesús no le interesó eso. Jesús no era un rabino convencional, no era un maestro convencional, era completamente distinto. Por ejemplo, en esa época los discípulos eran los que escogían a su maestro. Jesús no. Jesús escogió a sus discípulos. Él no permitió eso. ¿Por qué? Porque pienso yo, si hubiera dejado que lo escogieran, los primeros que habían, nada más como por llenar el statu quo, los primeros que lo hubieran buscado para eso hubieran sido los fariseos. Pero Jesús fue a personas que los fariseos nunca hubieran pensado en tener como sus discípulos. ¿Quiénes? Pescadores, guerrilleros, gente mala. ¿Sí me explico? Es más, nosotros tampoco hubiéramos hecho eso. A veces le damos muy duro a los fariseos, pero en nosotros hay cierto fariseísmo. Hubiéramos escogido así los más impactantes, así los más chéveres.
Pero a Pedro, ¿quién? A Tomás menos. A un guerrillero. Si para conseguir trabajo es un lío. O sea, ¿quién hubiera escogido a estas personas? Ni siquiera nosotros. Pero él quería conocer a Jesús. Ahora, Zaqueo era realmente alguien malo. Era considerado un traidor. En palabras de Jesús, estaba perdido. Jesús reconocía que era un hombre malo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, como lo dije en otras ocasiones, del cristianismo con otras religiones? Que muchas de estas religiones han intentado alcanzar a Dios con sus rituales, con sus sistemas. Pero la diferencia con el cristianismo es que en el cristianismo es Dios quien ha buscado al hombre. Los hombres no buscamos a Dios realmente. Romanos 2:9, vamos, quiero que vayamos allá, marquen ahí. Romanos 2:9 al 11. Perdón, Romanos 3. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay un solo justo. O sea, realmente los seres humanos no buscamos a Dios. Hay dos realidades o dos verdades muy profundas en la realidad moral del ser humano. Uno, somos malos. Y dos, no buscamos a Dios. No nos podemos olvidar de eso. La cultura especialmente la cultura religiosa, nos ha metido en la cabeza de que somos buenos, de que somos buenas personas, de que somos buena gente. Y eso en últimas ha hecho que nosotros pensemos que merecemos algo de Dios. Pero la realidad es esa, somos malos y no buscamos a Dios. Miren, todos nosotros llegamos a la iglesia no necesariamente porque somos conscientes de que ofendimos a Dios. No estamos pensando, yo la verdad he ofendido a Dios como llevo mi vida, necesito acercarme a Dios. No pensamos así. Llegamos a la iglesia pensando, mi vida es un fracaso, he fracasado en la vida. Tal vez hemos intentado quitarnos la vida, tal vez hemos tomado decisiones debido a nuestra frustración, pero no llegamos pensando, he ofendido a Dios, por eso mi vida está como está. No lo pensamos. Llegamos pensando, mi vida es un fracaso, mi vida es un desastre, necesito algo que me ayude a direccionar mi vida. Es como pensamos. La mayoría de nosotros, digo la mayoría para no decir todos, porque tampoco quiero exagerar, de pronto hay alguien por ahí así, pero la mayoría de nosotros llegamos pensando que necesitamos reorganizar nuestras vidas, pero no porque he ofendido a Dios, mi vida ha ofendido a Dios, el cómo he vivido ha ofendido a Dios. Por eso la Escritura dice, no hay quien busque a Dios, no hay un solo justo, no hay quien haga lo bueno. Ahora esto puede sonar un poco radical, un poco fuerte, pero es la realidad en la que nos encontramos. Esa es la realidad, es la realidad que tenemos que concebir. Aún la cultura nos ha metido en la cabeza que somos seres especiales. ¿Sí me explico? Especialmente esta corriente de la nueva era, somos dioses. Eso está muy cundido hoy. Somos dioses. De hecho,
Hay pastores que han dicho eso, que somos Jehová Junior. ¿Es en serio? Yo, unos argumentos que uno dice, no tenerlo al frente. No, las jirafas tienen jirafitos. Los elefantes tienen elefanticos. Los micos tienen miquitos. Jehová, ¿qué tiene? Y todos, Jehová Junior. ¿Qué onda? O sea, ¿en qué estamos? Pero eso, una iglesia o un lugar con más de 30,000 personas escuchando eso. El único hijo que tuvo Dios fue Jesús. Los demás somos adoptados, si es que respondemos al Evangelio. ¿Sí? Pero tenemos que ser conscientes de esa realidad. Aún en el cristianismo se metió esa idea, ¿no? Somos dioses y lo que nosotros digamos con nuestra boca, así como Dios lo hace, se va a cumplir. Oye, no, cálmate. Somos seres humanos y tenemos que guardar nuestro lugar. No podemos hacernos o considerarnos igual que Dios porque ni siquiera Jesús hizo eso. Pero en eso estamos hoy en día. Esta es la enseñanza contemporánea. Somos seres humanos creados a su imagen y semejanza. Es verdad. Somos adoptados como hijos en virtud de nuestra fe en Cristo. Eso también es verdad. Vamos a tener que responder, creamos o no en Dios, por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Se nos va a pedir cuentas de eso. Claro, porque se nos hizo de esa forma para poder tener una relación con Dios. Pero tenemos que ser conscientes de que somos malos, de que no buscamos a Dios, de que es Dios quien realmente nos está buscando y nos ha venido buscando desde el día en que Adán y Eva pecaron en el paraíso. Él ha venido haciendo eso todo el tiempo. Y que nosotros tenemos que responder a esa búsqueda. Cuando llegamos aquí y entendemos eso, ok, Dios me está buscando. Voy a responder a eso. Porque de eso se trata. Dios nos está buscando. Si hay un deseo por Dios hoy, fue porque Él lo inició. Ahora, no estoy diciendo, como piensan los calvinistas, de que no podemos creer en Dios a menos que Él quiera. No estoy diciendo eso. Simplemente Él inició esa búsqueda. Es más, tenemos conciencia de que existe un Dios porque Él se reveló. O si no, no hubiéramos sabido nunca eso. ¿Verdad? Romanos 1, 18 en adelante habla de eso, la revelación general de Dios en la creación. Sabemos que Dios existe por lo que Él creó. Es lo que dice Romanos, lo que dice Pablo en Romanos. Entonces, a partir de ahí, tenemos que reconocer, Dios existe. Si fui creado a imagen y semejanza de Dios, es porque estoy en capacidad de tener una relación con Él. Esa es la verdad. Pero Dios nos ha estado buscando desde el principio. Esa es la verdad. Dios ama su creación. Dios no odia su creación. Ama su creación. Lastimosamente nosotros, por como vivimos y como pensamos, finalmente terminamos odiando a Dios, no queriendo muchas veces nada con Él. Esa es la verdad. Pero Dios sí nos ama, Dios sí nos quiere. Ha puesto el corazón en buscar al ser humano. Se hizo como uno de nosotros, se limitó. Dios se presenta en la Biblia como un Dios que no se rinde con el ser humano. Piénsalo, si por Él hubiera sido, ya hace rato había acabado con eso. De hecho, hay una noticia por ahí, no sé si la han visto, que para el 2023 viene un meteorito como de 200 kilos a estrellarse contra la Tierra.
Yo, amén, aleluya. Ahora sí nos vamos a poner las pilas. Si eso se estrella, ¿qué hacemos? ¿Para dónde corres? De verdad, digo, viene un meteorito, ¿qué hacemos? ¡Corra! Debajo de la tierra. ¿Dónde, mijo? Eso se clava allá adentro. Y créanme, van a comenzar los profetas del Apocalipsis a asustar a la gente. Miren, si eso se viene a estrellar, se estrelló. No hay nada que hacer. Eso representa más o menos lo que es una bomba de 50 megatones. Es 50 megatones. Esa cosa va a acabar hasta con el aire. Listo. ¿Qué estamos? Yo leí esa noticia y dije, wow, ok. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos está buscando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Estamos listos para recibir eso? ¿Estamos listos para, ok, Dios, aquí estoy? Estoy listo. Porque ¿qué hacemos? Díganme, ¿qué hacemos donde esa cosa llegue? Ahí mismo mira nuestra casa, no, lo que pasó en Armagedón, en la película, eso es carreta. Segura, ¿verdad? Bruce Willis nos va a salvar. No, ¿cuál Bruce Willis? Te aseguro que más de uno está pensando en eso. Eso no es cierto. No, en el último minuto el tipo explota la bomba y nos salvamos. Es más, por pura casualidad detectaron eso. Entonces, si eso viene, ¿qué hacemos? De hecho, y si no se hubieran dado cuenta, nos coge ¿cómo? Entonces, solamente tranquilos, o sea, yo creo que Dios sostiene, sustenta su universo, su creación y no va a permitir que algo así pase. Y si pasa, bueno, Él tendrá una razón. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? ¿Realmente estamos conscientes? Él nos está buscando. Él realmente quiere algo con nosotros porque nos ama. Eso es lo que realmente Él quiere. Pero tenemos que reconocer el lugar donde estamos. Porque si no reconocemos que somos malos y que no buscamos a Dios, entonces no vamos a reconocer nuestra necesidad de Dios, sino más bien que yo le hago un favor a Dios al buscarlo. ¿En serio? No le hacemos un favor a Dios. Dios sigue siendo Dios sin nosotros, porque Él era Dios antes de nosotros y lo sigue siendo. Él no nos hizo porque estaba solo. Él no se sentía solo. Ahora no me preguntes por qué nos hizo. Entonces, ¿por qué nos hizo? No tengo ni idea. Yo suelo responder esa pregunta por la misma razón que tú tienes hijos, sabiendo que te van a decepcionar. No. ¿Tú tienes hijos? Tal vez te decepcionen. Uy, Marcela. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué? O sea, pero igual lo sigues amando. Ahora, no estoy diciendo que esa es la mejor explicación a por qué Dios nos creó, no sé. Pero Él se compara, se hace ver como papá, como padre, ¿cierto? Entonces digo, bueno, yo tuve mis hijos. ¿Por qué? Porque quería amar a mis hijos. ¿Sí? Dios no nos hizo porque se sentía solo en el universo, porque ay, esta soledad, este universo tan grande, yo aquí solo. Oye, ¿en serio no? Eso es tener un poquito más de masa gris. No nos hizo por eso. Él estaba bien como estaba, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres. Hay una armonía entre los tres impresionante, ¿cierto? Pero nos hizo y nos ama y quiere una relación con nosotros. Ahora, ¿qué vamos a responder a eso?
La mayoría de personas han respondido con una religión en lugar de responder con devoción. Jeremías 29:12. Jeremías 29:12. Dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahora, nuestra respuesta a esto que estamos escuchando es buscar a Dios de todo corazón. Porque Él nos ha buscado de la misma forma. Si hay alguien que ha puesto su corazón en buscarnos a nosotros, es Dios. Solamente explícame cómo alguien que entrega a su Hijo por nosotros no nos puede amar. Entrega lo que más ama por un montón de pecadores. Él no hace eso porque sí. Él hace eso porque ama su creación, porque nos ama a nosotros. Ni siquiera a los ángeles los perdonó cuando pecaron, pero por nosotros dio a su Hijo. Amén. La pregunta es: ¿cómo vas a responder al Evangelio? Zaqueo supo que Jesús lo estaba buscando y por eso buscó a Jesús. De alguna forma, el saber de Jesús, el saber que se reunía con personas como Él, puso en Él una esperanza. Oye, Él se sienta a comer con gente como yo, pero los rabinos de acá ni siquiera me saludan. ¿Cómo así que Jesús se sienta a comer con judíos, con publicanos y con pecadoras y con toda esta gente de mala calaña? Sí, o sea que Él querrá sentarse a comer conmigo. Dime si eso no llena de esperanza a una persona. Por supuesto que la llena. Él sabía. Por eso estuvo esa curiosidad. Yo quiero ir y ver quién es, cómo es. En este tiempo no había WhatsApp, no había fotos, no le mandaron a uno fotos. Y este es Jesús. Oh, él no sabía quién era. Pero lo que impulsó a Zaqueo a buscar a Jesús fue que Jesús lo estaba buscando primero. El segundo aspecto, Jesús no solamente buscaba al hombre Zaqueo, Jesús buscaba una relación con Zaqueo. Mira el versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. ¡Wow! Eso sí la sacó del estadio. O sea, no solamente quería comer con Zaqueo, se quería hospedar en la casa de Zaqueo. Y no fue: ¿me haces el favor y me dejas en tu casa hoy? Voy a quedarme en tu casa hoy. Sí, Señor. Zaqueo hasta este momento entendió que Jesús lo estaba buscando. Él no sabía que lo estaba buscando a ciencia cierta, concretamente, pero entendió: Jesús me está buscando, porque lo llamó por su nombre. ¿Cómo sabía Jesús el nombre de Zaqueo? Obviamente Zaqueo también era famoso, pero no por las mismas razones que Jesús era famoso. ¿Sí? Era uno de los jefes de las oficinas de cobradores de impuestos. Era un tipo muy famoso y estaba en Jericó, una ciudad muy próspera. Entonces Zaqueo también era famoso. Pero cuando Zaqueo sabe que Jesús se quiere quedar en su casa, bajó corriendo de ese árbol. Pero por supuesto, entonces, con muchas más razones, Jesús quería conocer a Zaqueo. Es especialmente importante notar que aunque Zaqueo ciertamente estaba muy ansioso de ver a Jesús, fue Jesús y no el jefe de los cobradores de impuestos el que tomó la iniciativa de establecer un contacto personal entre los dos. Fue Jesús quien estaba buscando y salvando.
Jesús se interesó en Zaqueo, buscó entrar en su vida, en su corazón. Tú no vas a la casa de alguien, y menos Jesús va a la casa de alguien solamente para ir a comer o hospedarse una noche. Jesús quería algo con Zaqueo. Jesús quería una relación con Zaqueo. Y Zaqueo no fue indiferente al deseo de Jesús. Para Zaqueo fue un privilegio tener a un rabino en su casa. Zaqueo quedó impactado por el amor de Jesús. Pues que alguien te llame por su nombre. No fue como, ¿cómo es que llama usted? Como, Zaqueo. Hoy me quedo en tu casa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que pudo haber sentido Zaqueo? La conmoción en su corazón, el impacto. Lo que había escuchado del maestro era cierto. Él come con esta gente. Ahora se va a quedar en mi casa. ¿Cuándo un rabino se había quedado en la casa de Zaqueo? Nunca. Era el desprestigio. Es más, prueba de eso es lo que sucede en el versículo 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador, incluso sus discípulos. Jesús fue criticado. No solo comía con pecadores, sino que se quedaba en sus casas. Y se quedó en la casa de Zaqueo. Mis hermanos, el cristianismo no es cuestión de religión. No es cuestión de denominaciones. No es cuestión de iglesias o de organizaciones o de sistemas teológicos. El cristianismo es cuestión de relación. Y Jesús quiere una relación contigo y conmigo. Cristo busca, además de nuestra devoción, nuestro corazón en una relación. Cristo busca seguidores, busca discípulos, no admiradores. Yo lo dije la semana pasada, la única razón por la que yo me paro aquí es para que tú te conviertas al Evangelio y seas un discípulo de Jesús. Amén. Esa es mi responsabilidad. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo no estoy aquí para decirles a ustedes qué hacer, ni más faltaba. ¿Quién soy? No soy nadie. Soy simplemente un predicador. Mi única misión aquí es predicar el Evangelio. Que tú te vuelvas a Dios, que tú entres en una relación con Cristo, que una vez tengas a Cristo en tu vida, tú vas a saber qué hacer con tu vida de ahí en adelante, créeme. Pero necesitas a Cristo en tu vida. ¿Sabes por qué necesitas a Cristo en tu vida? Porque Cristo piensa que necesitas a Cristo en su vida. Es la convicción de Jesús, no la mía. Cristo piensa que tú necesitas de Él en tu vida. La paradoja contemporánea es que vivimos un cristianismo sin Cristo. Es triste eso. Porque estamos más enfocados en sistemas, en tradiciones, en organizaciones, en ver cómo hacer más atractivo el cristianismo. El cristianismo no necesita ser atractivo para nadie. Si Cristo no es suficiente en tu vida, no sé que lo sea. Isaías 53, ¿no lo han leído? Jesús no le resultaba atractivo a nadie. A nadie. Hemos querido hacer atractivo a Jesús. Incluso la iconografía medieval dibujó, pintó a Jesús como un tipo de 1,90 a 2 metros, cabello claro, mono, ojos azules, blanco, barba partida. Y los escritos de JJ Benítez perpetuaron esa idea. No, si Jesús es así, unos burlos impresionantes, cuajo. Ahora, yo pregunto, ¿no? Siempre ha sido mi pregunta, bueno, si Jesús era así, ¿por qué Judas le dijo a los soldados, al que yo bese, ese es?
¿Por qué tenía que darle una señal? Si Jesús era un tipo de 2 metros. A ver, aquí, bueno, en el Palestina la gente mide más o menos 1,60, 1,65. Ninguno es mono. Están en el desierto, entonces son morenitos, ¿cierto? No tienen ojos azules, ¿verdad? Algunos tienen una nariz un poquito así como puntuda, ¿cierto? O sea, ese es el judío tradicional. De hecho han hecho como una imagen virtual de cómo hubiera sido Jesús. ¿Tú te imaginas que entre ese grupo de corrientes, ¿cierto? Unos 65, bien normales, pescadores, hubiera un tipo de 2 metros? ¿Sabes qué señal le hubiera dado juez? El que mide como 2 metros, ese. ¿Qué? Él dijo, no, el que yo bese. El que, no, es que sin necesidad de señal, llegan los soldados, ese. ¿Sí o no? Claro. Miren, nos metimos una idea rara. Claro, y eso ha hecho que se nos meta en la cabeza la idea de que el cristianismo tiene que ser atractivo. Si la cruz no te atrae, no sé qué más te puede atraer. Si el sacrificio de Cristo no conmueve tu corazón, si el hecho de saber que Dios quiere tener una relación contigo, que Cristo entregó su vida por ti y por mí, si eso no te atrae, ni obras de teatro, ¿cierto? Ni predicación tipo coaching, ni nada de eso te va a atraer. Eso es cristianismo de fabricación humana. Y el cristianismo no es de fabricación humana, el cristianismo es de fabricación divina. Cristo tiene que ser suficiente para ti y para mí. El saber que Cristo te vino a buscar tiene que ser suficiente para ti y para mí. Amén. Por eso es que tenemos que vernos como Dios nos ve, no como nosotros creemos que Dios nos ve, sino como nos ve. Porque eso crea esa necesidad. Yo necesito de Dios. Si yo me creo bueno, no necesito de Dios. Soy suficiente para mí. Y esta idea contemporánea de que todos somos dioses, pues nos hace suficientes. No necesito nada de Dios. Ahora, si Dios quiere algo conmigo, buenísimo, somos 2. Pero hasta cuando no nos veamos de la manera que Dios nos ve, Dios no va a ser suficiente para nosotros. Yo no voy a decirte qué hacer con tu matrimonio. No voy a decirte qué hacer con tus finanzas. No voy a decirte qué hacer con tu vida. Lo único que puedo decirte es: Cristo quiere algo contigo. Cristo quiere una relación contigo. Cristo quiere que seas un discípulo suyo. Cristo quiere que tú tengas significado y propósito en su vida en virtud de tu relación con Él. Eso es lo que Cristo quiere. Tu vida va a ser significativa en el momento en el que tú te unas a Cristo, en el momento en que camines con Jesús. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. No es suficiente una creencia intelectual. Eso no hace ninguna diferencia. Los demonios también creen en Dios y tiemblan de miedo. Yo no he visto a ningún cristiano hasta ahora temblar en la presencia de Dios. Ni siquiera yo. Tristemente. Los demonios tiemblan. ¿Sabes? Los demonios no son ateos. Los demonios se ríen de los ateos. Los demonios han visto a Dios. Tiemblan. Tiemblan de miedo. Saben la presencia de quién está. Si hay alguien que es consciente de quién es Dios, son ellos. La pregunta es: ¿somos conscientes nosotros de quién es Dios? ¿De cuánta necesidad tenemos de Él? Tercero, además de una relación con Zaqueo, Jesús quería su salvación. En el versículo 8: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea.
Un evento que nadie esperaba. Pasó algo en el corazón de Zaqueo. No sabemos qué le dijo Jesús. Yo creo que fue suficiente con la predicación que le escuchó. Zaqueo se arrepintió profundamente. Hendrickson dice: ¿ha sido a veces culpable de cobrar demasiado dinero a alguien? Sí lo ha sido. De modo que en presencia de todos ahora declara que va a devolver todo lo que ha tomado ilícitamente. No solamente eso, va a añadir algo más. La ley exigía que en ciertos casos, al hacer restitución, se añadiese 1/5 del dinero recibido injustamente. En este caso, 1/5 de lo que había cobrado de más. En otros casos, había que hacer una restitución doble. Sin embargo, Zaqueo ha decidido restituir no el doble, sino 4 veces la cantidad que había robado. ¿Sabes qué es eso? Verdadero arrepentimiento. Después del encuentro con Jesús, Zaqueo no volvió a ser el mismo. Su corazón se había desgarrado. Su corazón había entendido en qué posición estaba. Y Zaqueo decidió arrepentirse. Y el arrepentimiento no es solo un cambio de vida, sino una transformación del corazón. Es ver el pecado como Dios lo ve. No se trata solo de pedir perdón y ya. Se trata de reparar el daño. Una persona verdaderamente arrepentida reconocerá que hizo un daño tal vez irreparable, pero su corazón arrepentido la va a mover a restituir y reparar el daño. Y el cristianismo necesita recobrar este pilar fundamental del Evangelio. El arrepentimiento no se trata solamente de sentirnos mal, de sentir remordimiento. Hoy sí la embarré, qué pena, perdón. Reparar el daño. Si tú fuiste infiel a tu esposa, no creas que con solo pedirle perdón va a ser suficiente. Hiciste un daño, y un daño fuerte, un daño irreparable, un daño que tienes que reparar. No es tan sencillo. Eso es verdadero arrepentimiento. Pero no, hoy haz una oración, recibe a Cristo en el corazón y ya, listo. Eso es mentira. Es una falsa doctrina. Es una falsa enseñanza. Cristo llamó a las personas al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente sentir tristeza de corazón por el pecado, sino hacer algo por reparar el daño. Zaqueo devolvió 4 veces lo que había robado. Y eso era evidencia del cambio que había hecho en su vida, de la transformación que había ocurrido en su contacto con Jesús. Necesitamos recuperar ese valor fundamental del Evangelio. Esa verdad fundamental. El arrepentimiento es más que simplemente sentirse mal y no lo vuelvo a hacer. Es más que eso. Es reparar el daño. Tú rompes una ventana, perdón, sí, páguela. ¿Cierto? Páguela. Ahora, tú rompes una vida. ¿Y qué te hace pensar que solo con pedir perdón es suficiente? Tienes que luchar por recuperar el corazón de esa persona. Sea de tus hijos, sea de tu familia, tu esposa, no sé quién sea. Yo me acuerdo recién me hice cristiano. Me acusaron de algo que yo no había cometido, de haberme robado un pan. Yo nunca me robé un pan. Pero el señor panadero estaba metido en su cabeza que yo me había robado un pan. Y ese día casi tenemos una pelea, yo no era discípulo. Le dije, pues venga, le devuelvo su pan de otra forma. Y era un santanderiano, ¿no? Que esos son más bravos. Y dije, no, porque este me saca machete y yo no sé manejar eso. En esa época era así, yo de pagano. Entonces yo le insulté a ti, pues me fui. Después yo me hice cristiano, no pude volver a entrar a esa panadería. Por eso, y muchos de la gente de la oficina no pudo entrar a esa panadería otra vez, por culpa mía. Yo, pues vayan a otra. Esa es mi mentalidad.
Pero yo reconocía, pues yo no me había robado el pan, pero yo reconocía que había hecho algo mal. Pero yo dije, hay más panaderos. Cuando me hice cristiano, yo dije, no, esto no puede estar así. Yo veía esa panadería de la ventana y decía, no, esto no está bien. Yo necesito ir a arreglar eso. Fui. Mi primo me dijo, ¿qué va a hacer? Le dije, voy a pedirle perdón a ese señor. ¿Qué? Ahora la quijada le cayó al piso. Dije, sí, ¿usted está loco? Dije, sí, yo voy a ir. Y él se quedó mirándome desde la ventana. Entonces yo fui y le dije al señor que se sentara conmigo. Y él hacía regaño, un santandereano, ¿no? Bravo. Se sentó. Le dije, hermano, yo quiero pedirle perdón por haberlo ofendido, por haberlo dañado, por haberle hecho las cosas que dije, porque eso no fue justo. Yo no tomé ese pan, y está bien si me quiere querer o no, pero perdóneme por haberlo insultado, por haberlo desafiado a pelear, por haber hecho algo que no debía hacer, porque eso afectó a muchas personas. Y se quedó mirándome, era como... Yo le dije, perdóneme. No, listo, tranquilo, no hay problema. Le dije, ¿pueden venir mis compañeros a la panadería? Dijo, sí, tranquilo. Yo me devolví, yo descansé. Yo me devolví, y esos muchachos no pueden ir a la panadería. Pero se trata de reparar el daño. No se trata simplemente de pedir perdón. Reparar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hizo eso con nosotros. Cuando Él se une a nosotros, nos arrepentimos, nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, volvemos a Dios, Él repara nuestras vidas de principio a fin. Ahora tu responsabilidad es reparar lo que dañaste. Así no se puede reparar. ¿Tienes un problema con tus hijos? Pídeles perdón. Recupera su corazón. ¿Tienes un problema con tu esposa? Pídele perdón. Recupera su corazón. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata el evangelio. El arrepentimiento es algo que tenemos que recuperar en la predicación del evangelio, pero también en la vida que vivimos del evangelio. Gente que cree en Dios, indiferente a su palabra, indiferente a cómo Dios ve el pecado, es una constante a través del tiempo. Estamos en la misma realidad. El mundo perdido a causa del pecado. Sin arrepentimiento no hay salvación. Cuando Zaqueo se arrepintió verdaderamente, fue cuando Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Solo en ese momento. Cuando Él hizo la restitución, cuando Él hizo la reparación, solo en ese momento dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Dios va a decir, Cristo va a decir, hoy ha llegado la salvación a tu vida cuando tú te arrepientas, no antes. Pero Dios sí quiere, Cristo sí quiere eso para nosotros, para ti, para mí. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, muy amable.